debo continuar porque está el cumpleaños de mi bisnieta. ¿Verdad que mi nieta manda? ¿Ah? Que me está atrasada. El cumpleaños de Jesús es el 16. Bien, como autoridad. Claro, no, eso sale por el teléfono celular y que no tengo una llamada muy importante para ella. Creo de que el trabajo que hemos estado realizando de nuestra agrupación se relaciona en sí con la memoria. Esa memoria que nosotros siempre hemos dicho de que no se puede borrar. Esa memoria que estamos rescatando nosotros porque nuestros compañeros están pasando y estamos pasando. Y ese legado lo estamos dejando por escrito. Este trabajo principalmente va a engrosar las filas de los liceos, de los colegios de la región de Valdivia, porque en sí la idea de tener un segundo número de esta revista es porque los estudiantes tienen que saber lo que pasó acá en Chile. No ignorar como muchos quieren. Y que quede escrito se releva mucho. Aquí nosotros tenemos a dos compañeros, que es el compañero Luis Díaz Borque y el compañero Marquén, que nos están acompañando, que son testimonios vivos y están acá en esta revista. Y para nuestra agrupación es un orgullo de tenerlo acá, es una satisfacción tan grande de que todo lo que estamos realizando se ha llevado al pie de la letra en un año donde estamos conmemorando los 50 años, donde ayer se conmemoró también un año más de los derechos humanos internacional, y eso releva el trabajo que se ha ido realizando. Y no tan solo acá en Valdivia, sino que también en la región de Valdivia. Y esto está en el programa de cultura de derechos humanos, un proyecto que estamos trabajando nosotros. Hemos trabajado 2 libros más. Eso significa el trabajo mancomunado que llevamos y en especial nosotros relevamos la participación de todo este trabajo a los integrantes de nuestra agrupación, pero en especial a la compañera Beatriz Brisman, que ella se ha dedicado al trabajo de la edición y buscar a los compañeros, entrevistarlos, y aquí está el fruto de esto. Creemos de que, aparte que estamos dando a conocer acá en Valdivia esto, a nivel nacional también se ha dado a conocer. Para su conocimiento de ustedes, la semana pasada o antepasada se hizo un encuentro de sitio de memoria donde participamos cerca de 300 compañeras y compañeros a nivel nacional que tienen sitio de memoria desde Arica a Punta Arenas. Y el orgullo de nosotros, nuestra agrupación, es llevar este material y entregárselo a las personas que ya participaron. Y para eso se ve un gran trabajo que se ha ido realizando en nuestra agrupación. Por eso de que el lanzamiento de esta revista significa mucho para nosotros. Aquí está la historia, parte de la historia de compañeros. Y seguiremos trabajando porque tenemos no tan solo a nuestros compañeros, tenemos grupo familiar. Y ese grupo familiar que también sufrió tanto como nosotros y que están a la espalda nuestra o al lado nuestro, que nos acompañan en las buenas y las malas. Como yo decía, este año fue un año que pasó muy rápido, con muchas actividades, y eso refleja también el interés que hay en conocer la historia. Nosotros, durante un periodo de agosto a noviembre, tuvimos más de 700 estudiantes visitando la cárcel Isla Teja, que es Monumento Histórico Nacional. Eso refleja el interés que hay de los profesores y de los estudiantes, porque los estudiantes que van ahí, de enseñanza media y básica, tienen que ir con una autorización de los padres. Entonces, ahí refleja uno cómo se va dando a conocer todo el trabajo que se está haciendo en cuanto a derechos humanos. Así que, nuevamente agradecer a todos ustedes que están acá acompañándonos en este lanzamiento y también a las personas que también están encargadas de presentar y dar a conocer esta revista. Muchas gracias. Nuevamente para todos ustedes un fuerte abrazo.
También invitamos a Jorge Ríos de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos a entregarnos unas palabras de saludo. Buenas tardes a todas y todos. Soy el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de esta región y primero agradecer la invitación de Pedro y a nombre de su agrupación de expresos políticos y hacerle extensiva también los saludos del ministro Luis Cordero y del subsecretario de Derechos Humanos don Javier Altamirano, con los cuales ya hemos conversado del trabajo que están realizando no solamente la agrupación de expresos, sino que también el Museo de la Memoria en el Tume, también la agrupación de familiares de detenidos que ayer tuvieron una hermosa actividad en Lago Ranco. Entonces, en lo que me respecta a mí como funcionario público en esta región, en los temas de derechos humanos viene a ser uno de los pilares de la gestión de este gobierno. Una búsqueda no solamente de generar vinculaciones operativas, proyectos, qué sé yo, sino también una posibilidad cierta y real de generar una cultura de los derechos humanos, algo que nos empape a todos, partiendo por nosotros como funcionarios públicos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha desarrollado capacitaciones al respecto dentro de la misma burocracia estatal, y ahí me quiero detener en ustedes, las agrupaciones ciudadanas, pues tienen una enorme labor en vincularnos precisamente donde el Estado no llega, que es en el cotidiano. La primera semana que yo asumí me tocó la visita de Pedro y el directorio prácticamente al siguiente día, y fue como imbuirme inmediatamente en la idea que les estoy señalando. Y de casualidad les pregunté que cuándo tenían una visita porque quería ir a hacer la visita. Yo soy valdiviano, pero como hijo pródigo mi carrera en Derechos Humanos la hice más al sur, en los casos de los compañeros de Osorno, en el caso Rahue, por ejemplo. Y no conocía la cultura de mi propia ciudad. Y Pedro me dijo, mañana vamos con las niñas del Santa Marta. Dije, ya, por favor, cambié mi agenda y partimos. Y realmente fue una experiencia luminosa. Y ahí me quiero detener. Porque me hicieron dos pájaros de un tiro, porque hermanaron memoria, derechos humanos y gendarmería, que es algo que en el fondo vamos proyectando hacia el futuro. Ustedes son la única agrupación que trabaja en un recinto penitenciario donde se cumplen penas, donde se cumplió, donde hubo horror. Continúa un centro de reclusión en libertad, tienen unos talleres, etcétera, y ustedes conviven con eso. Es una experiencia única. Y yo pienso que efectivamente eso tenemos que relevarlo a nivel nacional, porque sí se puede. Porque siempre hay conflictos en relación a las propiedades, los usos, etcétera, pero sí se puede hacer esa convivencia, y una convivencia virtuosa. Porque además esos niños vieron cómo fue y cómo es, y proyectan hacia el futuro. Y ahí yo me quiero detener en agradecerles a ustedes, porque la capacidad desde el dolor, desde el trauma más grande que tuvo la historia chilena reciente, generar semillas de respeto, semillas que en el fondo son la concreción del nunca más, esa tan hermosa frase de ese abogado argentino, para mí es invaluable. Y se culmina ese ciclo, ese círculo de vinculación en esta cultura que estamos construyendo para efectivamente darle carne al nunca más. Y bueno, yo tengo un enfoque que parte de mi historia personal como profesional. Ahora estoy conociendo este enfoque que ya es político, que es estatal, que es burocrático. Pero siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué hacer memoria? ¿Por qué nos reunimos a esto? Y mi respuesta es que porque necesitamos la memoria para saber bien quiénes somos. Para no vivir nunca con complejos. Para asumirnos en el ser. Y ese ser, finalmente ustedes lo comparten con los demás y hacen esa tarea que en el fondo es edificante y nos va a alejar, si es que logramos penetrar cada vez más en nuestra cultura, en el nunca más. Y una sociedad del nunca más es una sociedad finalmente del bien común. Eso, agradecerle de todo corazón por parte de nuestro ministerio y cuenten siempre con el apoyo de nuestro gobierno, del presidente Gabriel Boric, y haremos todo lo posible porque esto en el fondo siga creciendo y siga siendo valorado como corresponde. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos ustedes.
Asimismo, agradeceremos un saludo de Claudia Jiménez, quien a través de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales ha acompañado desde sus inicios el proceso de rescate de la ex cárcel de Isla Teja como sitio de memoria y monumento histórico nacional. Nos sigue acompañando en todos nuestros esfuerzos de rescate y difusión de la memoria ligada a este recinto. Hola, muchas gracias. No venía preparada para decir nada, solo venía a acompañar, como bien dijeron, pero aprovecho a saludarlos a todos, al Ceremi, y me sumo a sus palabras. En el fondo aquí es una oportunidad de agradecer a la agrupación que mantiene vivo este sitio de memoria. Nosotros desde Monumentos Nacionales accedimos a este sitio que para mí ha sido un privilegio, esta línea de memoria dentro de los monumentos nacionales, que antes no existía. Ahora los monumentos históricos tenemos una línea de sitios de memoria que nos trae mucha satisfacción y sobre todo por el nexo y el vínculo que tenemos para adelante con ellos. Entonces yo agradecerle a todos ellos que siempre estamos en continuo conversar cómo seguimos, cómo este sitio se consolida, todo lo que viene para adelante. Hay una expectativa gigante con este sitio de memoria en especial, como decía el Ceremi, porque es distinto a otros sitios. Se convive con Gendarmería, se proyecta un centro cultural para la comunidad valdiviana, para Chile, y la agrupación son el motor pero que no paran. Yo los admiro, siempre les digo, o sea, admirable cómo día a día están detrás de esta historia. La señora Beatriz con su registro, entonces yo felicito la instancia y los saludo a todos y seguimos en esta misma línea. Eso, muchas gracias. Recibimos también el saludo de Miriam Ramírez del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hola a todos y todas. Bueno, unas breves palabras. Primero agradecer esta invitación de parte de la agrupación, más que nada para felicitarles por todo el trabajo que han realizado, no solo con este nuevo lanzamiento de esta nueva edición de esta revista, que viene a nutrir una serie de actividades que han ido realizando, en especial en este año, que como bien sabemos tiene un tono especial por la conmemoración de los 50 años, pero también por todo el trabajo que han hecho para la puesta en valor de un sitio de memoria que, como también bien se ha dicho, tiene características particulares, especiales, y que debe ser valorada y seguir siendo difundida para la comunidad de Valdivia y para todo el país. Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, la sede de Los Ríos, más que nada renovar nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, de seguir colaborando, de seguir avanzando y apoyándoles para que los próximos desafíos, ideas y creaciones se puedan ir concretando, y para que la agrupación también pueda seguir funcionando y entregarle todas estas instancias que no solo nos sirven a nosotros, sino que también a las nuevas generaciones. Así que eso, muy agradecida en lo personal también de poder ser parte de esta instancia, de poder conocerles también a la agrupación, y felicidades nuevamente por concretar también esta nueva creación. Eso, muchas gracias. Pasamos ahora a lo central de este encuentro, para lo cual invitamos a pasar a la mesa a Beatriz Brickman, responsable de la edición de la revista, así como a quienes comentarán sus contenidos: Yasmín Rivera, subdirectora de la Escuela de Periodismo del Instituto de Comunicación Social de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, y Víctor Godoy, periodista encargado de la vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile. Por favor, pasen adelante. Dejo ahora con la palabra a Beatriz Brickman, quien realizará una breve introducción y moderará esta mesa. Hola, muy buenas tardes a todas y todos, y gracias por acompañarnos en esto que constituye la culminación de un esfuerzo de muchos meses, un trabajo largo, como decía Pedro, con entrevistas, conversaciones, edición de los textos, diagramación, y que nos deja muy contentos porque pensamos que sí, quedó como la deseábamos y esperamos que sea un aporte. Esta revista, bueno, este fue el número 1 y ahora tenemos el número 2, que es semejante pero con contenidos algo distintos. Como se decía, es una revista de rescate
de Patrimonio y Memoria. Y el subtítulo dice: conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Esa es la idea. O sea, no podemos construir un buen futuro si no conocemos nuestras raíces, si no conocemos el pasado. El número 1 de la revista y la misma idea en relación al número 2 ha sido empleado sobre todo en las visitas guiadas. Es decir, estas ediciones no son, esta publicación es posible gracias a un proyecto financiado por la Seremi de Cultura, se me olvida ese nombre tan largo, de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en su programa de memoria, Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Eso nos permite esta publicación, que es de 2.000 ejemplares, es decir, una cantidad alta de ejemplares, lo que nos da la posibilidad de regalarlos en las visitas guiadas. Es decir, cada grupo que realiza una visita guiada a la cárcel, después todos los participantes pueden llevarse un ejemplar de la revista. Entonces, el primer número, los contenidos estuvieron centrados más en explicar, en acercarle son sobre todo estudiantes de educación media los que vienen, los conceptos de patrimonio, qué significa patrimonio, qué es un sitio de memoria, qué es un monumento histórico, porque hay una cierta diferencia, hay muchos monumentos históricos, pero no todos son sitios de memoria. O sea, en los sitios de memoria, que son monumentos históricos, está como adicional el tema del rescate de la memoria, justamente de lo que significó, sobre todo la represión, durante la dictadura civil-militar. Y en estas visitas guiadas con estudiantes nos hemos dado cuenta que en realidad el conocimiento que ellos tienen de la historia previa es muy pobre. Ellos se extrañan, por ejemplo, cuando se les comenta que entre los presos políticos que pasaron por la cárcel Isla Teja hubo médicos, hubo abogados. Dicen, ¿un médico? Raro, sí, porque automáticamente se asocia cárcel con delincuencia. Entonces no les calza, y no les calza porque no tienen conocimiento de lo que realmente fue la historia. Y porque además se suma la estigmatización que hemos sufrido como expresas y expresos políticos. No olvidemos que los primeros presos políticos en el 73, septiembre, octubre, fueron calificados como enemigos de la patria. Fuerte el término, ¿no? Enemigos de la patria. Nosotros fuimos terroristas en los años 80. Se habla de comunistas, y la sola palabra comunista tiene lamentablemente un tinte sospechoso, un tinte negativo. Entonces, lo que a mí me pareció importante es rescatar quiénes eran realmente los que pasaron como presas y presos políticos por la cárcel, porque lamentablemente de parte del Estado tampoco existieron medidas efectivas para restablecer la dignidad. ¿Qué mayor vulneración de la dignidad que decirle a una persona que es un enemigo de la patria? Que lo que él realizó fue un daño para la patria. Y esas fueron las acusaciones en los consejos de guerra, totalmente infundadas. La Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, en su informe,
establece que todas las sentencias de los consejos de guerra del 73, 74, carecen absolutamente fundamento. Sin embargo, el Estado no hizo nada a propósito de eso. Tuvieron que hacer algunas iniciativas particulares para anular eso. Por ejemplo, Sándor Arancibia, quien fuera intendente en esta región hasta el 73, él inició una acción judicial con un abogado particular para revertir esa sentencia, y lo logró. Logró una sentencia judicial en que se establece que las acusaciones carecían absolutamente de fundamento, con lo que se restablecía su dignidad. Pero ¿por qué eso no lo hizo el Estado? El Estado dañó. ¿Por qué no tomó las medidas para decir públicamente que ese fue un daño y que eso hay que corregirlo? No hubo ningún restablecimiento de la dignidad en forma pública, en forma efectiva. Por eso, como decía, este intento de rescatar quiénes fueron realmente los que pasaron por la cárcel como presa y preso político, su accionar durante el gobierno de Salvador Allende. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo cuando se habla de que fueron detenidos, torturados, pasaron por la cárcel solo por pensar distinto. Yo creo que no se trataba solo de pensar distinto. También actuaron distinto, porque su actuar estuvo orientado por el programa de gobierno de la Unidad Popular, cuyo objetivo era lograr mayor justicia social para todos, mayor participación también, tanto en los sectores urbanos como rurales. Era un proyecto país. Un proyecto hermoso por el que muchas y muchos se la jugaron por entero, y que se refleja también en canciones como la que escuchamos al inicio, las canciones de Víctor Jara, llenas de esperanza. Eso fue el gobierno de Allende, eso fue el gobierno de la Unidad Popular, a pesar de todas las trabas, obstáculos que se le pusieron, intentos por hacerlo caer, hasta que lo lograron con el golpe civil-militar. Elegimos para esta revista a representantes de diferentes ámbitos del accionar nacional, social. Y quisiera agradecerle a todos los que estuvieron dispuestos a participar. Nos acompañan aquí Luis Díaz, quien fue alcalde, era alcalde de Valdivia en el tiempo del golpe. Está también, y claro, la entrevista con él se refiere a lo que fue la administración municipal. Está también con nosotros Humberto Manquel, representante integrante del pueblo mapuche, en que él también cuenta brevemente la historia de su familia, la historia de despojo, la esperanza que significó el gobierno Allende, en que lograron crear no solo un asentamiento, un centro de reforma agraria, y bueno, todo esto terminó con el golpe. Otro ámbito que elegimos fue el de salud, con el doctor Carlos Villarroel, que lamentablemente no nos puede acompañar, tuvo que viajar a Santiago. Educación, en que hablamos con 3 personas, todos profesores relacionados, y un subdelegado del gobierno de la comuna de Los Lagos, donde yo vivo, Francisco Guajardo, que tampoco por motivos de salud pudo asistir hoy día. Esperamos con eso
poder dar una mirada lo más amplia posible. La revista es chiquitita, no es mucho lo que se puede abarcar, pero pensamos que es un primer paso y que ojalá podamos seguir ampliando. A los contenidos de la revista que yo he enunciado brevemente se van a referir ahora Víctor Godoy, a quien agradezco también el haber aceptado este desafío, y luego Yasmín Rivera. Gracias, Beatriz. Yo creo que démosle un aplauso a Beatriz por todo el trabajo que ha hecho. ¿Cierto? Porque lo primero es decir que, bueno, es un gusto y un honor poder estar con ustedes, y créanme que no es para cualquiera venir y hablar respecto de la historia, especialmente cuando lo hacemos en clave de memoria, como si uno estuviese comentando una revista. No es así, digamos, no es tan fácil, y no es que uno tenga esa facilidad de poder llevar al plano simplemente los contenidos algo que tiene que ver fundamentalmente con el corazón y la emoción y la historia, que es eso, ¿no? Así es que lo primero es que, ya que uno es periodista, en realidad, que el trabajo sea no solo de recopilar y de registrar, sino que además de construir formatos y soportes para que los testimonios se puedan expresar de la mejor manera, es ya de por sí una novedad en este mundo, ¿no? Donde básicamente lo que importa es lo que ya pasó, digamos, ¿no? Y mientras más rápido mejor. Entonces, dejar un testimonio es un ejercicio que es en sí mismo un ejercicio de memoria, ustedes saben, pero también es un ejercicio de aprendizaje, digamos, ¿no? Para los que podemos acceder a ello en distintos momentos y en distintos lugares, y seguramente eso va a suceder también con el número 2 de la revista. Lo primero es decir que yo tengo el facsímil acá, mimeografiado, el pirateado, ¿no? Lo primero es que se llama La historia es nuestra, ¿no? Entonces, si se llama La historia es nuestra, será porque nosotros tenemos en lo más íntimo la idea de que la historia puede ser nuestra. Y esa frase se repite como un conjuro permanentemente cada vez que nosotros la recordamos o la retratamos en estos temas, en estos soportes, pero tiene que ver con que en realidad queremos apropiarnos de la historia, ¿no? Y es una voluntad colectiva de un pueblo, digamos, que está ahí, y nosotros tratamos de apropiarnos de ella, digamos. Es una forma de decir, porque al final lo que importa es la otra parte de la frase, ¿cierto? Al final la historia la hacen los pueblos, ¿no? Y esa parte es la que le da contundencia a los testimonios que están acá. Porque uno podría decir, la historia es nuestra, es de cada uno de los que da testimonio, pero la hicieron los pueblos. Lo que está detrás del ejercicio de lo colectivo que está acá, lo que dice Francisco Guajardo, ¿no? En la parte final, como delegado, cuando él dice que en realidad todo lo hicieron colectivamente y la defensa fue colectiva, ¿no? De aquello que estaban haciendo. Cómo enfrentan el flagelo de la cesantía, ¿no? Cómo logran hacer productivo algo y productivo mucho más allá de lo esperado, ¿no? Productivo también en el sentido de retribución, ¿no? Salarios, etc. Don Humberto, que está aquí, don Humberto, qué gusto verle además, también lo menciona, creo que Waldo, Eva, o sea, están los testimonios retratados desde lo colectivo aquí, y eso yo creo que es lo esencial que hay que decir. O sea, lo esencial de esta revista es que es como que hablara no solamente los testimonios, sino que hablara un cúmulo de personas que aparecen entre líneas, ¿no? Y que aparecen y aparecen y vuelven a aparecer. La historia de Luis, que también es siempre un gusto escucharle y verle, es también esa. O sea, la historia de Luis, cuando relata lo del municipio, es suficiente como para que uno diga que
qué nos hemos perdido entre medio, ¿no? O todo lo que nos perdimos entre medio. O sea, hace unos días yo estuve en el encuentro de municipalistas de Iberoamérica, ¿no? Que estuvieron acá. Entonces estuve en un foro en que se contó varias cosas, digamos, experiencias, se hablaba de economía, y había un panel internacional. Entonces, ante el primer relato respecto de lo que pasa en Valdivia, con las cosas que no se pueden hacer desde un municipio, no voy a decir la extrañeza, digamos, a esta altura, en Iberoamérica están curados de espanto todos, digamos, pero sí tuvieron que decirlo los invitados internacionales, es decir, la verdad es que lo que ustedes no pueden hacer acá, nosotros lo hacemos hace rato, digamos. O sea, es porque nosotros venimos de un ejercicio institucional de la reconstrucción de la democracia que ni siquiera se ha preocupado de recuperar lo que Luis Díaz relata en esta revista. Claro, tenemos la suerte de que vivimos en una comarca lejana, entonces no se han llevado por delante a Valdicor, o algo va quedando, ¿no? Y así, o sea, y él relata este tema del terminal de buses. Entonces ahí tenés tu terminal de buses, ahí tienes una historia que contar, un relato concreto de cómo se hizo en un momento cuando nadie lo hacía, etc. Todo eso que está ahí ya es suficiente como para que uno diga, bueno, entonces vale la pena tener un instrumento para que hablemos de esto y lo contemos, ¿no? Y esa es la revista. Y yo quisiera decir nomás, porque creo que esto es como para conversar también, que muchas de las cosas que están aquí tienen que ver con ese ejercicio que el doctor también lo dice, lo iba a dejar para el final por eso, digamos, don Carlos, que lo que se vivió en su momento también tenía que ver con un tiempo difícil, digamos. Era complicado, ¿no? Su mismo trabajo era bien complicado. Y hoy en día lo que se hace en salud, por ejemplo, que todos podríamos decir y relatar aquí situaciones sumamente difíciles para llevar adelante y resolver problemas en salud, etcétera, etcétera. Bueno, en ese tiempo también era así de difícil y más aún. Y lo que había en la voz de la narración del doctor Villarroel es que ellos lo hacían porque tenían la voluntad de hacerlo. No porque se sentaban a esperar que se den las condiciones, ¿no? O sea, construían las condiciones. O sea, tenían la voluntad y a la voluntad le ponían acción. O sea, no bastaba solo con la voluntad. Entonces, eso creo que finalmente habla de ese tipo de sociedad, que es una sociedad eminentemente democrática, que no estaba viviendo, digamos, una guerra civil, ni nada por el estilo de esas cosas que a veces hasta se dicen, sino que era un ejercicio dentro de la institucionalidad, con movimiento social, con mucha militancia, ¿no? Y la militancia era precisamente eso, tener la voluntad y hacerlo. En eso consistía, cosas que hoy en día no necesariamente son así, ¿no? Entonces, cuando lo dice Carlos Villarroel, suena precisamente a un país que da ganas de vivirlo, digamos, ¿no? Eso es por lo menos lo que me pasó a mí. Yo quería comentarles y terminar con eso, una frase de la profesora, de la doctora María Angélica Illanes. María Angélica, ustedes la conocen, ha hecho textos de historia social en Chile, es yo diría la más importante para los historiadores sociales en nuestro país. Y ella hizo un texto sobre la historia de la salud pública en Chile en los años 80 y se reeditó después, qué sé yo. Y ella en las partes finales de ese libro tiene una frase que para mí me hace todo el sentido, digamos, si la encuentro, ¿no? Aquí está del otro lado. Que dice a propósito de la salud, el desmantelamiento del Estado asistencial que desde el 1925, desde la Constitución, hasta más o menos, ¿no?, 73, habían pasado 50 años, ¿no? Esos 50 años de Estado asistencial más o menos se echan todos por la borda con el golpe, ¿no?
Eso se termina con la violenta imposición del régimen que termina en 50 años de Estado asistencial. Una construcción que levantaba a nombre del pueblo y teniendo a este como su razón, había implementado una política social que ya en el ámbito de la salud, la educación, la vivienda, buscó constituirse en una vía de protección a la sociedad popular chilena, vulnerada por un sistema económico que pretendía históricamente reproducir la pobreza. O sea, esa lucha que se dio durante 50 años antes del golpe había llegado a un momento cúlmine en los años 70. Y cierra con esto que es lo más sustancial. Dice, desde la perspectiva histórica, habría que tener presente que no es posible definir los problemas que involucran al bienestar de la sociedad solo desde la lógica institucional. El destino histórico de una sociedad se va delineando no en función de la historia institucional, llámese municipio, estado u otro, sino al revés. El carácter y el rostro histórico de las instituciones dependerá del rol protagónico o pasivo, democrático o autoritario, de objeto o de sujeto, que la propia sociedad pueda asumir en una situación histórica determinada. O sea, la verdad, lo que está aquí es el testimonio precisamente de esa determinación. O sea, las instituciones hechas por las personas, por el pueblo. Y eso creo que lo que dejan como testimonio es enormemente rico en contenido, pero fundamentalmente nos proponen y nos provocan. Así es que ojalá estos testimonios se sigan sumando y ampliando en otros números, Beatriz. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, me quedo con una de tus frases, lo que destaca, testimonios desde lo colectivo. Lo importante que fue en ese tiempo la participación. Y quiero dar un solo ejemplo que lo van a encontrar en la revista, que mencionaba el doctor Carlos Villarroel y que para mí fue totalmente nuevo. La verdad es que yo aprendí mucho haciendo esta revista y a través de las entrevistas, porque él cuenta, él comenzó a trabajar en Lanco en el 70, en un hospital pequeño. Primero no había ni siquiera hospital porque se había quemado, pero se comenzó a trabajar con la comunidad. Se crearon consejos de salud en que participaban, qué sé yo, participaba el alcalde, representante de Junta de Vecinos, Centro de Mujeres, la comunidad representada ahí, y la comunidad decidía cuáles eran las prioridades que debían asumir los médicos del hospital. O sea, se les preguntaba, ¿qué es lo que a usted más lo afecta? Surgían temas como la diarrea infantil, por ejemplo, incluso el alcoholismo. Entonces los médicos trataban de tomar eso como primera cosa, la desnutrición, que se combatió mucho. Y se lograron avances inmensos, involucrando a la comunidad en las acciones, formando, por ejemplo, a monitores de salud de sectores rurales, enseñándoles lo básico para que ellos trabajaran en su sector. Y así se logró aumentar muchísimo, por ejemplo, la vacunación de los en primera infancia. En fin, ese trabajar en conjunto fue realmente, yo creo que algo que marcó ese periodo y que lo hacía tan hermoso también, el sentir que estábamos trabajando todos juntos. Yo siempre digo, tuvimos el privilegio de vivir una época del nosotros. Hoy, lamentablemente, son tiempos del yo. Ya cuesta mucho el nosotros y a veces no es tan fácil transmitirlo. Si se logra un poco con esta revista, en buena hora. Yasmín, como ya se decía antes, es subdirectora de la Escuela de Periodismo en la Universidad Austral
y ella visitó la cárcel, participó en una visita guiada con un grupo de estudiantes. Entonces ella de alguna manera, pensé yo, tiene la experiencia de si esta revista sirve o no sirve, cómo es acogida, cómo son esas visitas guiadas, y yo espero, y ella me ha ofrecido, seguir trabajando con ella para incluso ir mejorando algunas cosas, recogiendo lo que piden, volviendo a esto, lo que se necesita, lo que piden aquellos para los cuales nosotros estamos pensando las cosas. Tratar de rescatar ese nosotros, esa participación. Yasmín, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en esta instancia, presentar esta revista que, por cierto, como señalan todos hoy, es un espacio que justamente nos conecta con la historia, con la memoria, el hecho de poder tener la visión, diría, ¿cierto?, de rescatar esta historiografía, esta historia social, ¿cierto?, desde el testimonio. Por supuesto que no puede dejar de revelarnos un país distinto, otro país, no es el que habitamos, no es este. Y por supuesto que yo llego a partir de esta invitación que de alguna manera nos hacemos mutuamente. Voy a contar cómo es que nos acercamos este año. Tiene que ver con haber participado con el Instituto de Historia y Patrimonio de México en una actividad que tenía que ver con establecer vínculos con niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Entonces ellos tienen un programa que llevan ya años realizándolo, que tiene que ver con poner en valor los edificios. Los edificios también cuentan historias, así es como llaman a su programa. Y a partir de esa motivación, siempre es necesario tener una motivación, nos vinculamos con la agrupación de expresos políticos y familiares y le hicimos una pequeña convocatoria a estudiantes de periodismo para poder participar de esta visita guiada. Y finalmente me toca aquí refrendar lo que muy sabiamente dice Beatriz, ¿cierto?, respecto de la necesidad de contar, de recontar esta historia, porque a decir verdad, las y los estudiantes, la juventud, tienen muy poca información. Yo creo que de alguna manera las que estamos acá, sabemos esta historia, la entendemos, la compartimos, pero las nuevas generaciones tienen realmente muy poca y vaga información. Y es sorprendente, tuvimos una jornada después con quienes participaron ahí para conversar sobre la visita, y es sorprendente ver el nivel de desconocimiento, y es tan importante volver a situarnos ahí, ¿cierto? El mismo proyecto de la ex cárcel, ¿cierto?, como una cárcel la más moderna de su época, con un proyecto de reinserción que es en el año 73, ¿cierto?, totalmente actual, ¿no?, con toda la intención de poder reformar, ¿cierto?, como proyecto arquitectónico y propio gendarmería en aquella época. Eso ya fue una información absolutamente nueva para el grupo que asistió, y además poder acceder a testimonios de quienes nos acompañaron en esa jornada fue también muy sorprendente y muy conmovedor, diría, para quienes nos acompañaron. Le hice entrega a Beatriz de un par de crónicas también que surgieron a partir de esa visita, y creo que es lo importante relevar. Los estudiantes o la juventud necesitan estos espacios, no lo van a hacer solos,
¿cierto? Entonces, más allá, creo yo, de la nutrida agenda de este año, ¿cierto? Por los 50 años, va a ser muy importante que el 2024 sigamos acá y sigamos motivando y generando estas instancias que son muy necesarias. Creo que el equipo que está detrás de esta revista, ¿cierto? Más allá de los testimonios, creo que ha tenido también la mirada de futuro, porque visitar estas historias, que ciertamente son del pasado, son en realidad un puente. Yo creo que hacia allá apunta este proyecto, ¿cierto?, de revista, porque es un puente entre ustedes, con una gran valentía han logrado traspasar muchos años de dolor, de soledad, en términos sociales, políticos, ¿cierto? Y poder rescatar y seguir, ¿cierto? Contando valientemente sus historias, creo que es una semilla. Y espero que también sea un foco, ¿cierto? Algo así como un faro para las futuras generaciones, porque no hay que olvidar que también vivimos en una época en donde la desinformación y las agresiones, ¿cierto? Esta nueva movida sobre los discursos del odio, sobre todo en plataformas digitales, que es la que habitan, más que nada los niños y los jóvenes, es un proceso importante de llevar a cabo y de resituar. Yo creo que estas historias lo que hacen es justamente eso, se transforman en discursos no hegemónicos, en discursos que van a ser muy importantes como una especie de frontera, ¿cierto?, sobre los discursos de odio, como digo, y también sobre la desinformación, que no es nueva, que ustedes la conocen, la vivieron, la han vivido, y me parece que por ahí va un poco, tal vez, una de las posibilidades para poder reconectarnos con los jóvenes y con los niños, ¿cierto?, de plantearlos, hablarles desde su lenguaje y tratar de llevarlos a dimensionar esto. Las historias que están acá, ¿cierto?, son una historia que ha resistido a los discursos que desde incluso los propios medios de comunicación en nuestro país, ¿cierto?, se han levantado como información falsa. Y es muy importante que podamos difundir este trabajo, por supuesto, y yo creo que es un gran, excelente material como crónica histórica también, ¿cierto?, para poder establecer trabajos concretos. Por ejemplo, desde la Escuela de Periodismo sé que será una fuente, una nueva fuente, ¿cierto?, para poder resituar y recontextualizar estos discursos. Por supuesto que los felicito, pero también me hacen sentir muy orgullosa de ser parte, al menos como un testimonio, ¿cierto?, de que es posible, que la juventud necesita de estos espacios. Tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar, y solamente faltan, yo creo, esto, como decía, un puente, ¿cierto? Un puente que les dé o que les genere esa invitación para poder ser parte y dialogar en torno a estos temas que sí les importan, pero habitualmente no se sienten, yo creo, convocados. Eso es lo que puedo aportarles. Y por otro lado, y solo para finalizar, fue muy importante también contar con la mirada de las personas del Ministerio de Patrimonio de México. También para ellos fue muy novedoso entender el patrimonio desde un nexo mucho más político, podríamos decir. Ellos, que tienen una vasta historia y una gran cantidad arquitectónica, digamos, desde donde entender y estudiar su propia historia, ¿cierto? Pero siempre como más ligado a la arquitectura, al decorado, etcétera, les pareció muy relevante y muy importante
que el trabajo acá se hiciera sobre una ex cárcel, ¿cierto? Y de hecho un espacio que no está reacondicionado, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo a partir de lo que queda y de sobre todo las memorias, ¿cierto?, se había hecho este circuito. Así es que hay bastante todavía que hacer. No va a ser solo este año tan intenso, espero yo, para ustedes, para la agrupación. Así es que muchas gracias, les agradezco nuevamente. Sí, gracias, Yasmín. Sí, me alegro que la revista sea de utilidad, vamos a seguir utilizándola, tenemos que buscar tal vez nuevas formas incluso de llegar más a los jóvenes, pero yo siento que este año en que conmemoramos los 50 años del golpe civil militar y de todo lo que significó, de alguna manera hemos ido rompiendo barreras, hemos salido del gueto, lo llamo yo, los derechos humanos. Durante muchos años, en todas las actividades nos veíamos las mismas caras, ya nos conocíamos todos. Costaba mucho llegar a otros, llegar a las escuelas, por ejemplo. Era casi imposible. Incluso a la universidad había contactos, sí, con Robinson Silva, con algunos. Pero este año, o sea, yo misma he recibido invitaciones de múltiples organizaciones, de artesanías, de culturales, muchas que por primera vez se plantearon el tema de las violaciones de los derechos humanos, lo que significó el golpe civil militar, en fin. Eso lo abrió esta conmemoración de los 50 años, y en que de alguna manera desde el gobierno también se planteó, llamámoslo así, la tarea de avanzar en este sentido. Y me parece importante haber logrado eso, y pienso que tenemos que seguir transitando en ese sentido. Parte de este cambio también y del rescate de la dignidad de los que fueron prisioneros, prisioneras políticas, son algunas distinciones. Yo quisiera mencionar aquí la entregada a Luis Díaz por la alcaldesa Carla Amtman. Es primera vez que un alcalde o alcaldesa de Valdivia haya entregado una distinción a quien, por haber sido alcalde, por habérsela jugado por nuestra ciudad, fue encarcelado. Son gestos importantes. De manera similar también a otros dos entrevistados, yo lo supe después, no antes de entrevistarlo, a Waldo Yanquilev y Evan Daur, ambos profesores. La Universidad Austral les entregó una distinción por su trabajo en la AGECH, sobre todo en la agrupación Asociación Gremial de Educadores de Chile, tanto durante la dictadura, en que fue una tarea central, era luchar contra la municipalización de la educación, que se sabía que iba a ir en desmedro de la educación pública, y luego después también, ya terminada la dictadura, en rescatar, en restablecer la dignidad de la educación pública, y ellos siguen activos hasta el día de hoy, como varios de los entrevistados, como Humberto, que acaba de retirarse. O sea, no es que el trabajo haya terminado con salir de la cárcel, no, surgieron nuevas tareas, y pienso que es importante seguir juntos en esto. Y espero que sigamos todos juntos, que sigamos también contando con el apoyo de todos los que están hoy día aquí. Y con eso quiero cerrar esta parte
devolver el micrófono a Andrea. Muchas gracias.